tiempo de los romanos se refirieran a la casa como choza, porque ahorita es probablemente de las formas de llamar a la casa es la más deteriorada, ¿no? Es así, socialmente implica algo bastante reducido o minimizado. Bueno, hablábamos de que Saskia está preparando una exposición, Saskia Juárez, y eso vendrá en algún tiempecito para acá, pero bueno, esto para nosotros tiene interés desde la manifestación arquitectónica, desde la pintura, la fotografía, la literatura, etcétera, etcétera. Es decir, la arquitectura no la hacemos los arquitectos, la hacemos todos. La palabra casa, ordinariamente entendemos por ella el lugar donde se habita, el lugar, la habitación. A tal manera, entonces, que tiene un rango, los objetos casas tienen un rango desde el refugio más efímero, desde la pequeña cubierta, el enramado, ¿sí?, hasta el palacio, que pudiera ser la forma más exuberante de la palabra casa. Si casa es el lugar donde se vive, bueno, pues nosotros vivimos en la Vía Láctea como galaxia, vivimos en el sistema solar, vivimos en el planeta Tierra, vivimos en el continente americano, vivimos en el país México, vivimos en la región noreste, vivimos en Nuevo León. Todo eso es casa, en el sentido amplio de la palabra. Pero es tan amplio el concepto de la casa que si estamos en un día de campo, buscamos un árbol donde refugiarnos para hacer el acto de comer. En ese momento el árbol se vuelve casa. Un toldo que me protege aquí afuera en el mercado se vuelve casa. La casa es tan importante que tratamos de adjetivar demasiadas cosas con ese nombre, y entonces aquí aparece algo en lo que no había pensado, pero que habría que tomar en cuenta. Casa de empeño, casa de estudios, casa de salud mental, casa de citas, máxima casa de estudios. Es decir, la palabra casa la utilizamos de una manera extraordinaria. Casa del ayuntamiento, casa de salud mental. Es decir, aquí de repente la palabra que más nos auxilia para adjetivar cualquier edificio es la palabra casa. Para entender la palabra casa tendríamos que entenderla como habitación, ¿sí?, como hogar, y a partir de eso entonces estamos ya en otro universo bastante amplio. La casa, para poderla entender como patrimonio, habría que entenderla como desde la cultura más que desde la arquitectura, ¿sí? Y para verla desde la cultura tendríamos que entender un aspecto físico de la casa, un aspecto histórico y un aspecto psicológico. Lo físico es lo que heredamos, son muros, paredes, techos, pisos, habitaciones, ¿sí? Todos estos elementos materiales están determinados por el clima, por el viento, por las vistas, por la topografía, por los materiales de construcción, por las técnicas constructivas. Y entonces vamos a tener que un iglú es una casa, una cabaña es una casa, es decir,
La diversidad arquitectónica de la palabra casa lo puede incluir casi todo, ¿sí? Vaya, la primera casa que nos fue dada fue el paraíso, ¿sí? Y ahí se vivía tan confortablemente que no se requería ropa, ni se requería la cena, ni se requería un comedor, bastaba agarrar de los frutos de ese huerto. El paraíso también es una casa, de ahí porque todos queremos tener un jardín en la casa, un patio. El patio es el paraíso. En el patio puedo apreciar las 4 estaciones, puedo ver la vida natural, cómo se sucede. Es el lugar ideal para regresar a ese pasado inmediato o lejano de vivir a la intemperie, ese pasado del nomadismo. Los rituales del fuego en el patio han de ser de carbón o de leña, no se vale el gas butano. Es decir, es ese regreso a mi periodo de nómada. El cerebro viejo me pide no olvidarme y no regresar de eso. También mi casa fue el útero. El útero fue una casa. Somos una especie uterina, procedemos del útero, ¿sí? El útero y la casa es lo mismo, son un rincón. El único rincón del mundo es la casa. Es donde yo puedo ser yo. Es donde no tengo que ponerme máscaras, es donde no tengo que ser como los demás quieren que sea. En mi casa yo soy como quiero ser. En este caso entonces la mujer es una habitación, la mujer es una casa, ¿sí? Entonces la casa se representa con la maternidad. La madre es la dueña de la casa. En la cultura judía, la madre es tan importante que para ser judío necesito nacer de vientre judío. No es suficiente que el padre lo sea. Si la madre no es judía, no tengo identidad de judío. La mujer en este caso se vuelve importante, se vuelve patria, se vuelve región, se vuelve casa. ¿Sí? Vaya, la casa en esas dimensiones es cuando realmente podemos verla y sentirla como patrimonio. Fuera de eso, es el objeto arquitectónico más sencillo, más humilde, menos monumental. Es tan importante para nosotros los hombres la casa, que a pesar de que nos corrió el Señor del paraíso, nosotros le regresamos la copa y le hacemos una casa. Nosotros le hacemos casa a Dios en el templo, en la iglesia, en la sinagoga, en la capilla, ¿sí? Es decir, también a Dios le hacemos casa. Vemos entonces, desde esta perspectiva, qué importante es la casa como patrimonio. Pero es solamente importante a partir de mi uso, de mi vivienda, de mi introspección, de habitarla. Es mi caja de recuerdos, es mi álbum fotográfico, ¿sí? Y en ella se acumula toda la cultura del hombre, a tal manera de que todos nosotros tenemos una casa, y en esa casa todo el mundo tiene una puerta principal y una puerta de servicio. La puerta principal hace referencia a la puerta del príncipe y la puerta de servicio a la puerta de la servidumbre. A pesar de democracias y de constituciones y estas cuestiones, la casa sigue siendo una reseña de todos los periodos vividos, de todo el tiempo que ha existido como el gran
incluye la humanización. La casa nos ha acompañado desde refugio, desde cueva, es decir, es la responsable del desarrollo de la civilización y del desarrollo del hombre mismo. El hombre se dice en la casa y la casa lo dice a él. Eso nos preocupa mucho, mantener limpia la fachada, pintada, arreglado el jardín. Es decir, la parte de la casa que ven los demás es la que procuro que no me traicione, que me siga diciendo como quiero decirme a los demás. Pero en la intimidad, es decir, yo soy realmente la parte interior de la casa más que la parte exterior. ¿A quién les molesta? Comenzamos a habitar casas de carrizo, de hierba, de lodo, de bajareque. Poco a poquito fuimos asimilando los sistemas constructivos de los náhuatl, de los castellanos, de los africanos, de los castellanos, y dentro de los castellanos, bueno, lo sefardí, lo morisco, lo castellano propiamente dicho. Mi casa es una síntesis histórica. Mi casa es más honesta y sincera y honrada que cualquier edificio público de usos múltiples. Mi casa soy yo. Mi casa es la que mejor me dice y me retrata. Tengo la casa que quiero tener. Me parezco a mi casa. En este sentido, tenemos una poca comprensión del objeto casa y de la relación con ella, porque la puedo tumbar, cambiar, decrecer, cambiarla por una nueva, cambiarme constantemente de casa, y esto habla más de mí como persona que de la casa misma. Hoy por la mañana platicaba con un amigo psicólogo y me decía que hay un test en psicología para medir el aprecio que las personas tenemos por la casa. Es un test donde la persona tiene que dibujar un árbol, una persona y una casa, y a partir de cómo dibuja la persona, el árbol y la casa es como se hace una calificación. Sería muy interesante este test para medir la relación con la casa. Yo siento que esta cultura nuestra contemporánea ha despreciado todo lo que la cultura anterior, la cultura tranquila del periodo colonial y del México y de la región del siglo XIX, esas casas que llegaron a su máxima expresión del confort, de seguridad y de identidad. Es por lo que queremos la casa de la abuela, la casa de los tíos, es decir, son casas diferentes a las nuestras, pero las nuestras ya no son nuestras, las nuestras están concesionadas al que hace casas. Yo puedo comprar una de las 5,000 casas que vende Fernando Canales en uno de sus fraccionamientos, aunque se me quiebre a los 3 meses y él ya no venga a ver qué pasó pero si yo hago mi casa con un albañil, yo sí puedo ir con un albañil y decirle: se quebró, arréglame la quebradura, porque la casa soy yo. Hay una relación muy fuerte de nosotros con la casa. Entonces, hoy que estamos celebrando el Día del Patrimonio, bueno, el interés de esta charla sería: revisemos la casa para revisarnos a nosotros mismos, veámosla y veamos si tiene la fortaleza, la seguridad, el entusiasmo, la alegría, es decir, la vocación. La casa es el mejor retrato que se puede hacer de cualquier persona. Bien, miren, yo he
unos párrafitos. Yo escribo para mis compañeros de generación arquitectos unos pequeños ensayos que les llamo Mi casa es tu casa, porque de alguna manera quiero decirles que más allá de una hoja de presupuestos y más allá de un dibujo abstracto para una casa del otro, al cual no le pregunté nunca nada de cuál sería lo que necesitaría para realmente sentir que era su casa. Entonces, les escribo estos ensayos, estos mensajes para tratar de entender la otra dimensión más allá de la arquitectura comercial, de la arquitectura profesional, de la arquitectura que te da un estatus. Entonces, estos son pequeñas secciones de una serie de artículos, no es un solo ensayo, pero por ejemplo, voy a leerles algunos párrafos que forman parte de esos escritos. Gran parte de mi infancia la pasé en mi pueblo natal y en la casa que mi padre construyó para su familia. La casa de la esquina era grande, de gruesas paredes de piedra, con techo plano y sobre los altos pretiles una segunda cubierta de madera y lámina a dos aguas para formar el tapanco donde se guardaban implementos agrícolas y mecánicos. Ese era el único lugar prohibido de visitar para y sin embargo, incursionar sin permiso en él me ayudó a sentir exaltado el miedo y la emoción de lo prohibido. Ir al tapanco cuando estaba prohibido era todo un reto, pero a la vez una provocación. Mi abuelo Isidro, o Papá Grande, y su hermano Francisco tuvieron una fábrica de ladrillos y fueron hábiles para la construcción. Mi abuelo construyó la casa con sus ladrillos, pero también la pavimentó con mosaicos de pasto, y en los pasillos de las dos entradas siempre me sorprendieron los coloridos harapes estampados en el piso. Enyesó todas las paredes y techos interiores y colocó algunos azulejos en rombo como adornos en el exterior. Los cuartos en escuadra se abrían al interior a una gran terraza techada y circundada por arquería. Desde ese lugar preferido contemplé asombrado tanto el patio y el traspatio henchidos de vida como el amor humano encargado de cultivarlo. Mi abuelo paterno Antonio, la casa de mi abuelo paterno Antonio aún está en pie y forma parte de mis recuerdos más apreciados. Dentro de la tradición de la arquitectura vernácula, la casa está conformada por dos rectángulos cúbicos encalados, paralelos, de un nivel, separados por un patio apisonado y sembrado con arbustos de flores perfumadas. El primero, con salas y recámaras, se ostenta como fachada principal y su parámetro delimita la propiedad hacia la calle. El segundo, al fondo, aloja la cocina con chimenea de tiro, la alacena, el sillar, el comedor, la lavandería y el tapanco. Los muros de piedra de sillar son gruesos, recubiertos con mortero de cal y arena y acabados con pintura de cal. Los pisos son de tepechil, planchado y abrillantado. Los marcos, puertas y ventanas son de madera de mezquite y la techumbre de terrado con base en vigas y camas de madera de sabino. Luego, en el fondo interminable, el corral de animales, la huerta de árboles frutales y el lugar mágico para imaginar lo fantástico. Mi casa es blanca, como el corazón de mi madre, como los pañales de tela que me arroparon de niño, como el vestuario inmaculado para recibir la primera comunión, como el cuerpo y el vestido nupcial de mi mujer, como el ropaje de mis hijos al ser bautizados, como el alma gemela que siempre buscamos. Mi casa
Es una cueva chichimeca donde guardo mis herramientas de vivir. Es un fortín castellano que resguarda mi seguridad y mi descanso. Es un patio sefardí para contemplar la grandeza inigualable del cielo. Es un jardín mozárabe que exuda perfumes de azares blancos para revivir la sensualidad de Eros. Es un cuarto redondo africano que festeja y celebra su techumbre. Es un cubo blanco, austero, sencillo, abstracto, que se acepta profundamente franciscano y todo en conjunto presumiendo la regionalidad. Pero mi casa, bien lo saben, es su casa. Bien, retomo el mensaje. La casa es el mejor patrimonio que podemos tener y es entonces lo que tenemos que cuidar. Que no nos venda la idea de que el patrimonio son aquellos otros edificios que también son nuestros, pero son de todos a la vez. Y si bien la arquitectura solamente tiene propiedad en su interior, porque por fuera es de todos, todas las arquitecturas es de todos, por dentro es personal. Entonces, y lo más personal y lo más íntimo y lo que más nos retrata es la casa. Entonces, yo, salvo comentarios que ustedes quieran hacer o preguntas, en este mensaje yo concluiría mi plática como una invitación a querer más la casa, a no dejarla tanto en manos de la ayuda, a barrerla, limpiarla, regarla, a cultivarla, que me duela para poder tener una comunión con ella, para poder tener un matrimonio con ella. ¿Sí? Mi casa y mi madre no tienen diferencia, son mi casa. ¿Sí? Entonces, salvo algún comentario, alguna pregunta sobre lo platicado, si no, yo aquí cerraría mi plática agradeciéndoles la presencia y reiterándoles la invitación de regresar a la casa y verme en ella. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el maestro Armando? No se queden con las ganas. Me conmovió mucho, ¿no? Cómo tú interpretas tu casa, cómo la exteriorizas, y me llama mucho la atención que decías muchas cosas, ¿no? Como que mi casa es castellana, mi casa es de tal color a través de muchas cosas blancas que se ve bien, pero por ejemplo, detecté muchas cosas que venían de otras partes, ¿no? De otras partes del mundo, ¿no? África, España y demás países. Básicamente, yo tengo una duda, ¿no? ¿Hasta qué punto tú considerarías que todo eso forma parte de la cultura regia? Porque, por ejemplo, pues, lo que mencionaste sería como nosotros somos mezcla. Sí, todos somos mezcla. Cuando llegan los castellanos a este lugar, solamente habitaban chichimecas, guachichiles. Les gustaba el color rojo. Ella vino muy de guachichilo. Ellos tenían su propia arquitectura, la describe espléndidamente Alonso de León. Pero los novohispanos traían más la idea de la conquista territorial, de la explotación a través del sistema de esclavismo. Entonces no venían muy preparados arquitectónicamente. Tuvieron que construir objetos arquitectónicos más cercanos a la arquitectura chichimeca que a la castellana. Poco a poco fueron ellos, a partir de traer a los náhuatl, a los adoberos, empezar a trabajar con adobes y empezar a hacer habitaciones. Pero nuestra iglesia catedral en los primeros 100 años se cayó 4 veces, y en las 4 veces se decía que el techo era de cáscara de sabino con mazos de hierba arriba. Era una arquitectura más chichimeca que castellana. Poco a poco
se va sentando a castellanos. Pero los castellanos son griegos y son romanos y son árabes y son sefardíes, ¿sí? Entonces ellos llegan aquí ya con una mestización fuerte. Entonces, y trajeron esclavos africanos. Entonces, en este lugar vivieron chichimecas, tlaxcaltecas, africanos, castellanos. Pero los castellanos son un paquete más complejo culturalmente hablando. Y todos ellos hay evidencias. Tengo un libro que se llama Calicanto, y ahí se explica el trasfondo cultural de la arquitectura regiomontana, que es válida aún el edificio de la torre administrativa o cualquier edificio tiene una simplicidad regional de forma, de color, ¿sí? Es decir, ahí sigue todas las texturizaciones que veas en las paredes son africanas, el bicromatismo es árabe, es decir, hay una lectura extraordinaria, fantástica, emotiva en la arquitectura regional. Víctor Zúñiga, que es el que prologa el libro del Calicanto, y que lo prologa muy bien, es un sociólogo muy destacado. En ese entonces estaba Sócrates de Rizo de gobernador y tenía como lema: queremos un nuevo Nuevo León. Entonces Víctor Zúñiga dice en el prólogo: no queremos un nuevo Nuevo León, queremos un Nuevo León nuestro. Es decir, porque cada vez nos alejamos más de lo nuestro. Entonces, yo estoy considerando, es decir, las pocas casas tienen pedigrí de arquitectos famosos, ¿no? La mayoría de las casas, el 99%, el gran porcentaje es autoconstrucción, y luego el otro es una pequeña concesión con albañiles, pero yo todavía lo dirijo, ¿no? Y una pequeña concesión, bueno, que esta ciudad va haciendo, y todas las ciudades multihabitadas, porque entonces, bueno, ya alguien hace 5,000 casas para vender, pero no conoce a las 5,000 familias que las van a habitar. Pero si tomáramos una película aérea o frontal de esas 5,000 casas y viésemos cómo se van a ir degradando y van a perder esa imagen primigenia y se van a ir personalizando por cambios de color, por modificaciones, por ampliación, por reducción, y en un rato más aquello no tiene señas de que se hicieron 5,000 casas iguales, ¿sí? Cierto tipo de gente, porque si yo me voy a los townhouses de la Colo, del Valle, esos son imperturbables. Si no se atreve a decir es mío y me manifiesto en lo mío, ¿sí? Entonces, la lectura arquitectónica es una disciplina reciente, nueva, la estamos operando aquí apenas en las universidades locales, pero yo espero que algún día yo vea un elemento arquitectónico constructivo o algo y me emocione la mitad que me emociona un gol, cuando menos la mitad. Sí, que alguien eche un grito así exasperado, que le salgan lágrimas, sí, porque bueno, yo he visto esas manifestaciones de sentimentalismo nada más en el fútbol. Bueno, y cuando vamos a ver a la Fuerza Regia, no, se quedó contestado. Sí. Había por allá y luego usted, perdón. No, adelante. ¿Ya había debate? ¿No? Acabo de perder mi empleo. Sí, señor. Doctor Armando Flores, pues para felicitarlo por su magnífica exposición y preguntarle si a través de toda la humanidad tiene que modificar, como usted decía. Dicen los científicos que tenemos un cerebro nuevo sobre un cerebro viejo. El cerebro viejo maneja las partes instintivas, ¿sí? Es lo que ese cerebro viejo es el que cuando yo pongo el primer pie en una escalera eléctrica y mientras no coloco el segundo hay una rareza en el cuerpo que solamente controlo a partir de colocar el segundo pie. Bueno,
el cerebro viejo o el cerebro animal, bueno, es el que nos enfurece, es el que nos enoja, es el que nos hace agarrarnos a puñetazos, es el cerebro viejo. Pero ese cerebro viejo es el del hombre nómada. Nosotros seguimos siendo nómadas. Es decir, los domingos dejamos el sedentarismo y agarramos carretera, agarramos calle, disfrutamos los días de campo, aunque sea el mall, el día de campo, el día del mall, nos vamos, ¿sí? Entonces, sigue viviendo en nosotros el hombre primitivo y el hombre actual. Y entonces eso es lo que nos arroja ante el fuego, ¿sí? Ante las brasas, la lumbre. Bueno, eso es lo que nos hace. No me importa que yo viva en la Estanzuela y me voy a ir a trabajar a una fábrica a García. No cambio mi casa, cerquita de García, porque ahí está el trabajo. Puedo vivir en Anáhuac y estudiar en la UDEM. No me importa recorrer esas distancias, es parte, pero claro, no lo he revisado, no lo he racionalizado. No cambio mi casa hasta allá para quedarme cerca. Sí, vive en nosotros un hombre primitivo. Gracias, maestro. Dentro de los rasgos que yo creo que utilizaron las fotos. Las fotos eran para distraernos. El pantalón arrugado y no quería que me lo vieran. Distraernos. Durante el siglo XIX, la primera mitad, fue cuando Monterrey tuvo una explosión de crecimiento. Y bueno, al menos leí hace poco que pues fue un momento en el que se empezó a perder un poco los significados, por ejemplo, la ornamentación de la Sí. Es más expresiva la arquitectura del barrio antiguo, que fue hecha por albañiles, que la arquitectura que estamos haciendo los egresados de las escuelas de arquitectura en toda la ciudad. Podremos saber más del hombre que habitó este barrio que el que habita acordadas de no sé qué. Hay muchos colonos franciscanos, muchas conchas de bautizo, hay muchos elementos leíbles en la arquitectura del barrio antiguo. Los demás es así como que una austeridad. Sin embargo, habla del hombre abstracto que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero bueno, creo que ese patrimonio también tiene que ser cuidado, porque de repente un exitoso restaurantero de Cabrito empieza a comprar propiedades, las tumba, las deja mudas, las deja sin discurso, y luego descubre que está muy lejos del estacionamiento y se quedan ahí nada más los pisitos en el suelo, que también tienen mucho que decir. Aún desaparecida una buena parte del objeto, sigue habiendo muchas cosas que leer. La verdadera explosión demográfica la va a traer la llegada del ferrocarril. Si la otra es tranquila. Por ejemplo, de esos años, ¿qué características se podría destacar? Por ejemplo, tienen 5 metros de altura. Algunos alcanzan a meter 2 pisos, ¿no? Hacen un mezanín y son 250 y 250, ¿no? Es la altura que tienen nuestras casas. Sus muros de sillar, pues es un aislante térmico por el grosor, de tal manera de que no alcanza el calor a llegar, porque la noche se lo vuelve a quitar, ¿no? O el frío no alcanza a llegar en fin, tiene características térmicas muy importantes. Pero vaya, ¿por qué eran tan altas? Porque si había algún problema de temperatura, el calor estaba arriba y entonces yo no lo tenía que sentir, ¿no? Luego, las puertas siempre estaban abiertas. Había
puertas de hojas dobles, 2 abajo y 2 arriba, para evitar que los animales entraran, los animales domésticos. Me llama mucho la atención porque eran cuartos en retahíla, pero entonces había vanos de puertas, pero no había puertas, había tal vez una tela muy transparente nada más. Entonces estaban en sus recámaras durmiendo la familia, un perro en el patio, ¿sí? La forma de ladrar del perro era si el señor de la casa se levantaba a ver qué estaba pasando. Si se combinaba el ladrido del perro y la gallina, implicaba indiscutiblemente que un gato, no había necesidad de levantarse. Papá se levantaba para cuestiones de seguridad, pero si el que hacía ruido era uno de los hijos llorando, la que se despertaba era mamá. Papá ni se le ocurría despertarse. Es decir, había una cierta funcionalidad que retrataba una forma de vivir. Yo no vería pobreza en 3 cuartos en hilera con vanos de puertas sin hojas. Las hojas de las puertas eran hacia el pasillo o hacia la calle. Eran puertas ventanas. No había vidrios, había postigos, ¿sí? Entonces el postigo es más térmico que el vidrio, es decir, tenían muchos elementos. Si texturizaban la casa era para que la mitad de la superficie estuviera bajo la sombra, entonces es menos caliente. Ahorita texturizamos por moda, porque se vea de esta manera o de aquella, no por una convicción de confort, ¿sí? Encalaba para que no entraran los sin pies, las hormigas, los grillos, las arañas, ¿sí? Pero ahorita pintamos para que tenga una vista a la casa, no para que tenga, ni siquiera suponemos que es un impermeable, porque al final de cuentas lo que es la pintura es un impermeable, sí, pero a veces pensamos que es un color nada más. Es decir, nos hemos desconectado tanto de la casa que no sabemos ni siquiera qué es. Entonces, bueno, esa sabiduría se vino a modificar con la industrialización, con la economía, con la producción mixta, con estas cosas, ¿no? La Constitución habla de casa digna como un componente de la Constitución política. Es una garantía es un derecho constitucional tener casa. Y el gobierno debe de procurar los instrumentos necesarios para que tengas una casa. Pero una casa digna, dice la Constitución, pero a veces le quitamos los adjetivos y queda más casa y el concepto de casa. ¿Algún otro comentario? Sí, a ver. Aceptamos un último. Un último comentario, porque ya los pares de Suazua están calentándose aquí en el patio. Sí, doctor, me llamó mucho la atención la relación que existe entre la magnificencia de nuestra casa paterna, por ser un lugar que vemos enorme y acogedor a la vez, ¿verdad? Y la comparación con lo que pasa con las habitaciones de ahora, que son, bueno, podemos ver como más pequeñas y tal vez más frías, y por eso la necesidad de adaptarlas a nuestro estilo, ¿verdad? Pero al pasar eso no se pierde como la cultura del noreste o de las plumas zonas, porque el hacer las casas más pequeñas es para hacer una satisfacción de vivienda para la gente y cumplir ciertas políticas de gobierno, y eso se hace en todo el país, ¿verdad? Entonces homogenizamos la vivienda en todo el país, y eso no sé si nos despersonaliza regionalmente y al final como país también. En años pasados tuve la oportunidad de visitar el extranjero y fui a Israel y visité el Museo del Holocausto, y uno de los donantes muy fuertes para que hiciera este museo es un constructor aquí del norte, ¿verdad? Entonces él está cuidando, me imagino, su casa más a costa de la casa de todos nosotros, ¿no? Y eso la despersonaliza, ¿no? Sí, creo que el problema es que inventamos la estandarización, pero lo que estandarizamos fue al hombre, no a los objetos. Es decir, la estandarización era la producción en serie para que todos alcanzáramos, pero ahora realmente el estandarizado es el hombre.
la casa se minimizó en altura, en tamaño, en todo ello, y lo que tenemos que padecerla de alguna manera es tan artificial la casa de hoy que tenemos que artificiar el clima, tenemos que calefaccionarla, refrigerarla, ¿sí? Tenemos que inventar aire y prender algo para sentir ese aire. Para recuperar el confort. Sí, sí, creo que, bueno, pero sin embargo va a llegar un momento en que este es el principio, es la arquitectura de los castellanos al principio que se establecieron aquí con ramas y lodo y esas cosas, pero vamos a llegar indiscutiblemente, o sea, no estamos perdidos, estamos en una etapa de desarrollo en el que tenemos que llegar, pero solamente pensándolo, reflexionando, racionalizando y volviéndonos, o sea, yo debo de reclamar, yo soy el dueño de mi casa y la casa tiene que ser como yo quiero que sea mi casa. Debo de rescatar el derecho de que me permitan tener identidad con la casa. Me la ha quitado ahorita la economía, la estandarización, la fabricación, bueno, no sé, la bolsa. Muy bien. Gracias al doctor Armando. Magnífica esta que has hecho, Armando, para reconocer en la casa uno de los valores principales que tenemos en nosotros mismos. Muchas gracias a ustedes que nos han acompañado. Prácticamente se registraron todos. Si hubiera alguien que no se haya registrado para estos volúmenes de la Biblioteca de las Artes, aquí está todavía lista, la tenemos a su disposición. Maestro Armando, muchas gracias. Muchas gracias.